Vamos a saltar ahora al panel. Sé que nos vas a estar acompañando también en esta sesión, entonces algunas preguntas las voy a llevar al panel. Entonces, entramos en la última sesión, ¿sí? De nuestro panel. Abordar los desafíos tecnológicos en entornos complejos, de difícil acceso y con recursos limitados. Antes de comenzar, entiendo que un panelista todavía está teniendo problemas para acceder al Rubén. Entonces va a ir presentando y no sé si en la medida que el equipo logre poder solucionar esa conexión, pues daré la palabra también a Rubén. Mientras tanto, déjenme hacer una presentación a quiénes son nuestros panelistas. Ya algunos han aparecido durante el día. Los invito a que por favor prendan sus cámaras para que todos estemos familiarizados. Está Luisa Ceferis, está Juan Fernando Lucio, que estuvieron durante la mañana, y nos acompaña Diana Díaz, de Diversidad Rural. Diana es antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en entornos virtuales de aprendizaje y experta en nuevas tecnologías de aprendizaje. Yo creo que ahí debe haber una conexión muy fuerte con lo que presentó Juan Fernando, hablando de la universidad a distancia. Yo creo que y con todos estos entornos virtuales, no sé si ya se conocían en algún punto, pero bueno, qué buena coincidencia. Es experta en tecnologías de aprendizaje, con más de 23 años de experiencia buscando que la educación permanente sea un derecho vivo en las comunidades rurales. Es autora de diferentes metodologías para la innovación social en el fortalecimiento del individuo y de las organizaciones. Es la directora de Diversidad Rural, organización que hace educación con celulares en comunidades rurales. En el año 2020, su organización Diversidad Rural fue nominada al premio Conectando a los Desconectados de Impact Engineering y actualmente está nominada en el Flower Center como finalista de los premios Flourish 2023 para la entrega de los 17 reconocimientos de los mejores casos publicados con nuestra historia de innovación, las TIC en las zonas rurales de Colombia. Primero, pues, bienvenida Diana y felicitaciones por esos nombramientos. Qué orgullo y qué chévere tener una panelista nominada para estos premios. También tenemos, voy a hacer igual la presentación de Rubén. Rubén Camejo es profesional en publicidad, especialista en desarrollo empresarial y gerencia social, experto en relaciones públicas y articulación institucional y gestión de proyectos de seguridad alimentaria. Él hace parte de la organización Apoyar, donde esta organización tiene un amplio reconocimiento institucional y comunitario y pertenece a espacios institucionales como los comités de trata de personas y de prevención y atención a las violencias basadas en género. Entonces, bienvenido Rubén y ojalá puedas solucionar el problema técnico que tenemos contigo. Muy bien. La idea del panel es poder interactuar, que podamos compartir esas experiencias y encontrar o tenemos elementos comunes o elementos diversos. Y si los encuentro por ahí voy a preguntar más. Yo creo que en general uno encuentra muchos consensos y la idea es ver dónde están esas diferencias que generalmente suscitan estos temas tan interesantes. Bien, en ese sentido, tengo una serie de preguntas que quisiera ahondar con ustedes y vamos a ir en un orden aleatorio principalmente. Permítanme un segundo, aquí me organizo con mis notas. Perfecto. Muy bien, entonces, antes de entrar a profundidad con las preguntas, me gustaría que cada uno de ustedes, en un minuto, ¿sí? Nos contara cuál ha sido esa situación compleja a la que se han enfrentado en sus proyectos que están liderando. La situación que más llega a la cabeza y dicen, miren, esto realmente fue algo outstanding, ¿sí? Un outlier. ¿Cuál fue esa situación? Y me gustaría empezar con Diana. Sí, contigo, Diana. Buenos
días para todas y para todos. Muchas gracias. Pues Andrés, creo que la que se me viene a la cabeza es que las mismas personas profesionales en este entorno, financiadores, que tienen muchísimos estudios, crean la tecnología, no la puede una persona que no tenga educación escolarizada. Que esa creo que esa es la primera estructura y ese tipo de cosas. Creo que es la barrera mental que tenemos Diana, escúchame, creo que no te estoy escuchando muy bien, no muchas sé si soy yo o personas. creo que eres tú la que está teniendo problemas Creo de que soy banda. yo, sí. En las relaciones siempre es, no mentiras. Sí, 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 soy yo. No, lo que decía es que tanto en las personas profesionales que nos movemos en estos temas y las entidades que nos movemos en estos temas, tenemos una barrera mental y es que creemos que las personas que no tienen un estudio escolarizado y que no tienen un nivel de educación alta, no pueden usar las tecnologías. Y creo que esa es la primera barrera que se me ocurre cuando vi una persona diciendo que un campesino no podía utilizar un computador. Creo que esa es la primera que se me ocurre. Genial, gracias Diana. Pasemos a Rubén que te vi por ahí con cámara. Hola, muy buenos días para todas, para todos, para todes. Bueno, yo considero que en el ejercicio de la asistencia humanitaria, digamos, hemos tenido muchísimas dificultades, ¿verdad? Yo creo que para nosotros como una organización local, pequeña, que estamos en Arauca Departamento, digamos, hemos tenido diferentes dificultades de acuerdo a las emergencias que hemos atravesado. Pues históricamente hemos sido un departamento donde hemos estado en marco de una emergencia por conflicto armado y sumado a esto la emergencia sanitaria por COVID. Y creo que esas son las dificultades más fuertes que nosotros hemos tenido porque al inicio nuestro canal de comunicación con las comunidades, con las poblaciones, eran a través de grupos focales, a través de diagnósticos participativos y podíamos obtener información de primera mano y poderla analizar. Y creo que la pandemia nos permitió transitar y hacer uso de las herramientas tecnológicas más accesibles para nosotros como organización y también como comunidad, ¿verdad? Entonces es ahí, digamos, donde nos vemos obligados a utilizar herramientas tecnológicas y hacer buen uso de ellas para recolectar todo tipo de información. Y creo que fue un reto como organización eh, muy fuerte, lo aprendimos y también hicimos ese proceso de pedagógico para que las comunidades, digamos, esas pocas herramientas tecnológicas que tenían, pudieran utilizarlas y se volviera un canal de comunicación importante Claro, para estarnos retroalimentando. claro. Entonces, si entiendo, fue más en tu caso un choque externo motivado por una pandemia, cómo se reacomoda uno organizacionalmente para afrontar estos temas. Juan Fernando, ¿cuál es tu experiencia? Muchísimas gracias, Andrés. Yo creo que pues, nuestro principal desafío, o el que yo recuerdo con mucho cariño, se presenta precisamente durante la época del COVID. A nosotros nos estaba yendo muy bien con los mercados campesinos. Encontrábamos que los programas, normalmente las personas empiezan a vender al final de los programas, pero resulta que era muy importante hacer que las personas pudieran vender desde el principio del programa, se pudieran beneficiar del programa desde el principio, y en eso llega el COVID. Es claro, ¿qué mercado campesino en medio del COVID y todo? Y entonces, la verdad que apareció la posibilidad de hacer un mercado campesino digital. Pero entonces, ¿cómo hace uno un mercado campesino digital en una vereda de San José del Guaviare? ¿Y cómo organiza uno todo esto? Entonces hubo que repensar de verdad
lo que fue la logística. Entonces lo que se hizo fue utilizar lo digital para, para mostrar los precios, para hacer las promociones, para coordinar a las personas. Pero las entregas, entonces las personas, digamos, las personas en San José del Guaviare, pues fueron invitadas y debían ir a unas bodegas a recoger la comida. Entonces lo que se trató de hacer fue como ir recogiendo lo que las personas querían, compactándolas en unas bodegas, y entonces las personas iban y iban recogiendo como su paquetico. Entonces, de ahí pudimos sacar como una especie de diseño mercado campesino virtual, pero era una especie de mercado campesino virtual presencial, en la medida en que no era solamente como cuando tú entras y pues pides algo en Mercado Libre o pides algo en Rappi, sino que tenía como su elemento un poquito presencial también. Yo creo que ahí lo pudimos sacar más o menos. Gracias por esa experiencia. Y vámonos a una experiencia, no en Colombia. Luisa, ¿te tocó experiencias colombianas en tu trabajo previo aquí en Colombia, o tienes una experiencia más, digamos, que te haya marcado más en otros países? Thank you. Well, I was actually thinking about, because I've worked across a number of contexts, and I think one of the big challenges is around that idea of infrastructure. So when Ruben was talking about Aroca and the fact that you can be working in a country that has very good infrastructure or very good network and kind of use of tech, but often we're working in regions or parts of the country where it's not possible, or it's not the same level of engagement. And so I was thinking about, for example, the Central African Republic, because I think we're on the theme of COVID and how it changed everything. At the time, I was working with Ground Truth Solutions, and we were doing a lot of perception research. So asking people about the aid that they receive, the tech that people are using, all of this. And then suddenly you can't meet people face to face. And obviously this type of feedback was not prioritized, even though it probably should have been. So we had to quickly think of new ways to engage with people. We had to think about who could not be engaged, whether we're talking about phone or internet engagement. So there's that kind of access. And then we had to adapt the approaches and frankly, the expectations, saying we used to be able to do all these things and now we can't. And so there's been also kind of this, I think, managing expectations when you're dealing with places that just don't have the infrastructure that you would like to be able to engage people in the way that makes sense. Genial, excelente. Recojo un poco el tema de que pues siempre vamos a tener choques externos, pero las dotaciones iniciales, ya sea de capital humano o capital físico, te marcan una brecha de entrada, ¿sí? Y en ese sentido, pues las reacciones frente a un choque externo van a ser distintas. Es lo que puedo, digamos, en esta primera ronda de preguntas. Voy a entrar ahora a un tema más asociado a las preocupaciones frente al uso de la tecnología enfocada a fines de vigilancia, ¿sí? ¿Cómo creen ustedes en sus distintas organizaciones, cómo abordan esas preocupaciones para restringir, o posiblemente que a veces van buscando vigilancia o restringir la libertad de expresión o inclusive la privacidad? Me gustaría conocer un poquito, si quieres, Luisa, arranco contigo. Oh, it's a difficult one, I think. I think there's for me, it goes back to the issue around data responsibility. Of course, it's bigger than data, but it's something that I think becomes very concrete when we think about those risks and who's accessing what information for what purposes. And I think there has to be a lot of kind of internal and very frank discussions, either within an organization or between organizations that share those common objectives, to say, okay, in an ideal world, for example, we might use, let's say, Facebook to be able to mobilize people. But as we know in some countries, I mean, Myanmar was a very, very honest example, was that Facebook was being used for the misinformation. And there was a very conscious effort of organizations to disengage from that platform in that context. So I think it's always a question of
making sure that at least even in a fast-paced and unsure environment, that we're not causing more harm. That's the principle of do no harm. But I think also, if I'm honest, as a lifelong humanitarian, we have to stay on top of the developments of technology, and that's very difficult for those of us who are not in that space. And so partnering with, whether it's academic institutions or other companies themselves is so important to then link that back to, local groups that are advocating for community engagement, who know and understand those risks. And I'll just leave you with one practical example, which was in Afghanistan, where people were starting to use mobile money to get assistance to very remote communities. And in one part of Afghanistan, the Red Cross went to consult the community, and they said, we will never accept money by mobile phone, because when we turn it on, we're tracked. And then our GPS location is there, and it causes a security risk. So you can talk about all the digital cash you want, we can't take it. And I think that was a really important reality check for the humanitarian community to say, sometimes it's not up to us what that assistance and what that engagement will look like. Gracias. Juan Fernando, una experiencia muy parecida a la que acaba de comentar Luisa. Sí, desafortunadamente, Andrés, nosotros la verdad no hemos podido. Es decir, pongámonos un poquito en perspectiva. En Colombia, cuando los grupos o un nuevo grupo quiere ejercer una presencia o un control territorial, las primeras personas que se vuelven objetivo de los ataques y de las amenazas son los líderes. ¿Es cierto? Los líderes de las zonas. Entonces los líderes o se vuelven funcionales para los objetivos de control territorial, o son desplazados o son asesinados. ¿No es cierto? Tenemos, de hecho, un caso muy lamentable de un líder que fue asesinado el domingo mismo en Piendamó. Es decir, es que mientras hablamos de estas cosas, eso está pasando. Entonces claro, uno de los objetivos de los grupos armados es precisamente desarmar la capacidad de las comunidades de defenderse ellas mismas. Con lo cual, todos los diálogos que tengan que ver con, oiga, ¿por qué? Incluso porque hay muchísima miedo de denunciar a alguien por los grados de infiltración que existen entre las autoridades dentro de los territorios. Entonces, la misma iniciativa, o que alguien tome la iniciativa de decir, tengamos una especie de chat de seguridad o alguna cosa de esas, es muy difícil. Es muy difícil. Y desafortunadamente, y entonces ahora pensamos nosotros que es muy importante insistir en el buen posicionamiento de las organizaciones y de las comunidades dentro de los procesos de paz. De hecho, incluso está previsto dentro de la agenda de la paz total. Entonces este es precisamente el momento para diseñar modelos de participación comunitaria para la paz, para que las agendas de paz de las comunidades sean respetadas y para que la posibilidad de la democracia en sí misma, pues sea respetada. Entonces, no lo hemos logrado. Creo que se abre una ventana en el marco de la paz total para que eso suceda, para que haya precisamente esa participación y que esa participación incluya los temas de protección misma de la comunidad, que es lo básico, que es por donde empieza todo esto. Es decir, si no hay una suficiente garantía de respeto a la vida, pues a partir de ahí, entonces, ¿qué posicionas en términos de una participación de la comunidad? Entonces, es muy complejo, hay que hacerlo, hay una ventana, y deberíamos de verdad trabajar muy duro para eso, y creo que en eso de verdad que las tecnologías pues son un instrumento esencial. Gracias, Juan. Es que, ¿Sí? y es que quiero decir una cosa, digamos, el costo de no hacerlo es quedarse un poquito en las formas de consulta actuales que tienen las comunidades, que es prácticamente como una especie de lista de recetas que no sirven de cara a una negociación de paz. Entonces tenemos una situación, un gran reto para efectivamente lograrlo. Como sociedad en Colombia no lo hemos logrado y hay que tratar de agendarlo dentro de la paz total. Qué buen aporte. Un caso, digamos, no sé, en el caso de Rubén,
en tu organización apoyar estos casos, también se marcan de esta manera? Bueno, ¿qué les cuento? Nosotros, digamos, es como un pilar nuestro, es que nosotros construimos relaciones basadas en el respeto y en el tema de la transparencia. Para nosotros es muy importante con el objetivo de ganarnos la confianza de los territorios y de las comunidades. Entonces nosotros un ejercicio, digamos, teniendo en cuenta las complejidades que existen en el departamento de Arauca, nosotros cuando iniciamos cualquier tipo de intervención, digamos, si ya tenemos reconocimiento dentro del territorio y, digamos, hemos procurado que ese relacionamiento se base precisamente en el tema del respeto, en el tema de la empatía, en el tema de la transparencia. Digamos, siempre nosotros iniciamos procesos de alistamientos y digamos, los primeros acercamientos que tenemos es con la comunidad, con la misma comunidad, de acuerdo a esos enfoques de protección, eh, socializamos todas las acciones que se van a desarrollar y también todos los mecanismos de retroalimentación y de rendición de cuentas que están establecidas. E igualmente, como te comentaba al inicio, nosotros hacemos un proceso pedagógico para, para que ellos aprendan, no digamos, asuman y se apropien de esas herramientas tecnológicas que están en un teléfono móvil. Entonces creo que en marco, pues digamos, de ese protocolo de ingreso a terreno, no hemos tenido dificultades, teniendo en cuenta que toda la información que sea recolectada es para beneficiar indiscutiblemente a todas las comunidades. Y digamos, esa información que nosotros recolectamos nos permite también articular acciones con otras organizaciones que están dentro del territorio, pues para dar esas respuestas y necesidades humanitarias que existen. Entonces, básicamente, para nosotros es muy importante el relacionamiento con las comunidades bajo un enfoque de protección para ambas partes, pero basados en el respeto y en la transparencia. Gracias. Gracias, Rubén. Diana, ¿cómo abordan esas preocupaciones en tu organización? Pues quedamos solamente en la preocupación, porque es muy difícil. Nuestro mundo está alrededor del WhatsApp, con todo el proceso de formación que hacemos en diferentes programas en diferentes partes del país y con diferentes grupos étnicos y con comunidades rurales. Y una cosa que no tenemos control y que no se puede controlar en este país es las amenazas que pueden llegar a través de WhatsApp de grupos ilegales, en donde envían el comunicado utilizando WhatsApp para decir que hay paro armado, que no se puede hacer este tipo de cosas, que no se puede salir, y infundiendo un miedo generalizado. Y pues alrededor de esto de cómo compruebas si es cierto el comunicado, cómo compruebas si es una noticia falsa o no. Y esto se reenvía, se reenvía, se reenvía y genera muchísimo más alarma en toda la población. Entonces creo que es un tema que no se ha podido tratar. Nosotros nomás en las redes vemos como a veces hasta medios que supuestamente tienen una veracidad cometen errores de compartir noticias que no son ciertas. Pues muchísimo más en estos espacios del manejo de la información tan informal. Entonces eso nos hace preguntarnos qué posibilidades hay de, es decir, esta tecnología puede traer tantas cosas maravillosas como acceder a información,
pero también acceder a que, pues, es decir, todo el mundo la maneja, entonces también los grupos al margen de la ley lo pueden manejar para generar miedo. Eso es, eso es una constante preocupación sin solución. Gracias, Diana. Ahora yo les comparto también una. He tenido la oportunidad también de liderar algunos proyectos de intervención en zonas con WhatsApp. Y no es tanto, pues digamos, uno entiende esas dinámicas de grupos al margen, de ciertos grupos empoderados, también, digamos, del sector privado normal, o sea, comunidades que tienen, digamos, algún tema de injerencia o poder en la comunidad. Pero a veces se genera ese, lo que tú dices, un estigma de que no publique este precio o no publique esta información, porque eso puede generar alarma o prender una alarma, ¿no? Entonces termina uno en una situación de hasta dónde ir o qué protocolos poner. O sea, le creo a esa alarma y diseño un protocolo en función de eso o no. Entonces, las experiencias que hemos visto en ese ejercicio es bajo diseño, ¿sí? Entonces, hay unos esquemas que en la metodología, bajo diseño, pongo los temas de la data a nivel, por ejemplo, el metadato o específicamente el nombre de la persona, la cédula o características propias, no las quiero ver. Y no me obligo a tener esa información completa porque de entrada ya tengo un esquema de anonimización que me blinda entre cualquier eventualidad que pueda surgir. ¿Sí? Son cosas que protocolos de algunas cuestiones que empiezan, pero hoy en día en un mundo que queremos más data para poder cruzar información y armar, ¿sí? más red en ese sentido, pues se vuelve un factor que pierdo ese poder de poder, pero digamos, entonces siempre se vuelven unos temas interesantes de abordaje. En el caso de experiencias en IMAX son temas de matrices de riesgo, ¿sí? De dónde está el riesgo y evaluar y llamar a un comité y tomar esa cuestión. Pero eso es un tema que es de día a día en ese abordaje. Me gustaría pasar a los temas de cambio de tecnología permanente, que era un poquito con una pregunta que le había hecho anteriormente a Luisa. ¿Cómo se garantiza la accesibilidad y la equidad en el acceso a tecnologías comprobadas e innovadoras? ¿Sí? ¿Qué barreras se han identificado para poblaciones remotas y marginadas? Es una pregunta que la recogimos en sesiones anteriores, pero me gustaría ver si seguimos en consenso. Juan Fernando. ¿Cómo es la pregunta? ¿Cómo es la pregunta? Sí, la pregunta es referente a cómo se garantiza la accesibilidad y la equidad en el acceso a tecnologías comprobadas e innovadoras. Pues, bueno, digamos que lo que nosotros notamos en nuestra experiencia de paso inteligente es que la tecnología vuelve baratas una serie de procesos y en sí mismo la tecnología es muy positiva y tiene unos factores de igualación. Por ejemplo, diseñar, las personas que empiezan a tener acceso al mundo digital tienen posibilidades de diseñar sus logos de manera mucho más económica. Tienen maneras distintas de o sea, la tecnología sirve para abaratar una serie de cosas. Pero entonces, perdónenme un segundito, que aquí me está sonando esto. Ahora, qué es lo que uno observa? Que realmente ese acceso, pues, lo aprovecha más la persona que tiene la formación y que está como más cerca de dialogar con ese mundo. Y en ese orden de ideas, a mí me parece que la formación digital y la cultura digital bien desarrollada como una especie de política pública, bien diseñada y diseñada un poquito de abajo hacia arriba, es una condición necesaria para pensar que los barreras de acceso que están muy asociadas al conocimiento se vayan superando. Hay una cantidad de cosas que son bastante más difíciles de superar, que son los problemas de conectividad, que son difíciles en unas zonas y todos los temas de hardware. Yo creo que si nosotros miramos lo que pasó durante la COVID en Colombia, tenemos las lecciones aprendidas de todo lo que pudo haber pasado. De la familia que le tocaba compartir solamente un teléfono inteligente, de los dolores de cabeza que eso generaba,
del lenguaje que se requiere. Es decir, nosotros acabamos de pasar por un mundo donde entendimos lo bueno, lo malo y lo feo de tener inequidades a nivel digital, la verdad. Entonces, a partir de eso, yo sí pensaría que uno podría decir, mire, arranquemos con 3 cositas importantes que generen unos mayores niveles de acceso y de equidad a las oportunidades digitales. Hay una cosa que a mí de alguna manera me marcó y es la necesidad de ser todos muy conscientes de que estamos trabajando con personas con culturas distintas y con expectativas distintas. Y ser muy respetuosos de eso con el propósito de no generar acción con daño ambiental, mental y todas esas cosas. Entonces, pienso yo que esas son como las cosas que yo recomendaría. Gracias, Juan Fernando. Rubén. Hola, yo creo que uno de los grandes desafíos, digamos que la tecnología, digamos, no hay un tema de equidad dentro de las comunidades. Retomo lo de nuestro compañero Juan Fernando, es el tema del acceso a la conectividad. Hemos identificado que en las comunidades, que por cada familia por lo menos hay alguien quien cuenta con un dispositivo digital, digamos, que les permite estar en comunicación, pero la gran barrera en las comunidades y digamos en el caso de nuestros territorios es el poco acceso a conectividad. Por eso, digamos, las herramientas que nosotros utilizamos cuando recolectamos información son herramientas que funcionan offline, teniendo en cuenta, pues, digamos, que el acceso a Internet como que delimita a las personas. Entonces, la gente que está en lo rural, tienen poca conectividad y para lograr la conectividad tienen que encaramarse en un árbol o tienen que caminar 100 metros y en fin. Pero creo que la gran dificultad que no permite que la gente tenga acceso a tecnología o a herramientas precisamente es ese poco de acceso a conectividad que tenemos en los territorios. Gracias, Rubén. Diana. Pues Andrés, yo creo que hay que generar una política pública porque no puede ser que los determinantes para el acceso a la tecnología, digamos que todos nos hemos concentrado en la infraestructura, pero hay un estudio que me gusta de un economista en Colombia, Jesús Barrios, que hizo una tesis y él analizó, basado en la encuesta nacional de los hogares 2019, hizo un análisis y descubrió el agua tibia, pero lo hizo con datos, los determinantes de no acceso a la tecnología o a Internet o a uso de computadores o a uso de celulares. Y lo que vio es que sigue pasando lo mismo: ingreso, género, edad, territorio, lugar de nacimiento. Entonces eso no puede, los determinantes de acceso a la tecnología siguen siendo los mismos elementos de las condiciones de desarrollo social de una sociedad. Y esto en el caso de nosotros, que fue mucho más evidente, como ustedes lo plantean, en pandemia, pero nosotros que desde diversidad trabajamos esto desde antes de pandemia, vemos que es un efecto Mateo, ¿no? Al que más tiene, más se le dará, y al que no tiene, un poco más se le quitará. Y los datos son esos. Hay un estudio también de este grupo A4, que es por el Internet, que da datos económicos de si los gobiernos invirtieran en acceso a tecnología en todo su proceso, no solamente en un asunto de infraestructura, ¿cuál sería el incremento en el Producto Interno Bruto de un país si, por ejemplo, se hicieran políticas hacia las mujeres? Y la generación de ingresos es altísima, o sea, de lo que podemos generar en dinero. Entonces, es un asunto muchísimo más de incidencia en política pública que yo creo que hay que trabajar.
porque en las comunidades hay una discusión digamos que nos hemos quedado con el asunto de la infraestructura, porque de todas formas nos golpeó duro la pandemia. Entonces decimos que la infraestructura, pero es que nosotros tenemos más de 62 millones de celulares en Colombia. O sea que estamos diciendo que algunas personas tienen 2 equipos de celulares. Y entonces no vemos las 2 brechas más duras de lo digital, que es el uso, saberlo usar, que nunca nos lo enseñaron, y el siguiente, el contenido, la calidad de contenido, lo que pasa por ese, o sea, lo que accede uno de información. Y el contenido es pésimo, y el contenido es frívolo, y el contenido es, hacemos muchos ahí como estamos pedaleando para generar contenido de calidad y que la gente pueda, y que sea un contenido construido colectivamente, porque los conocimientos locales son súper claves en estos procesos. Entonces, eso es lo que es una discusión súper grande, ¿no? Pero traigo ahí como esos elementos de la economía que creo que deberíamos trabajar duro para decirle a todos los países y a los gobiernos, mire el dinero que esto puede generar. Y no puede seguir siendo que los determinantes es por donde yo nací, si soy mujer y si soy pobre. Y si soy afro, no puede ser que tenga el menos acceso. Eso. Muchas gracias, Diana, por tus comentarios. Luisa, ¿cómo ves esas experiencias locales? ¿Sí se parecen a los temas internacionales que has manejado? I think definitely, and actually, Diana, you did such a great job of summarizing the issues, you know, going beyond the infrastructure, thinking about the connectivity, fine, but it's access and use, and then the quality of that content. And I think for me, one of the things I keep going back to is the support networks, right? So if those things are in place, then how do we work with different groups who may not be the most vulnerable or the most excluded, but are creating quality content can be that bridge. And actually, you know, Ruben, your organization is probably one of those organizations that can be a really key actor in terms of connecting there. I would say also in terms of whether it's access or infrastructure, there's a lot of really interesting partnerships with private sector. So actually the tech providers, the creators and all that stuff, for better or for worse. And I think one of the things that we, as whether you're a humanitarian organization or kind of a social justice or social enterprise organization, it's about ensuring that that access is not exploitation. So I'll give you a really concrete example. I'm Greek. I'm actually sitting in Athens right now. And during the big wave of migration through Greece, just in my neighborhood behind us, there were a lot of migrants and refugees and asylum seekers who were gathering in the parks. They didn't know where else to go. And these organizations were trying. The international organizations were a bit slow because it was Europe, the jurisdiction, a lot of other issues. Anyway, one of the mobile network operators started going around and offering €5 SIM cards with a lot of connectivity. And some organizations were like, oh, they're exploiting them. You know, they're asking them for money. And I thought about it and I said, wait a minute, that's actually cheaper than if I bought a SIM card as a Greek person. It's got great connectivity. As far as we could tell with the kind of legal and tech advisors, they weren't extracting data in a different way. They weren't exploiting anybody. Was that necessarily a bad thing? People used then those SIM cards to connect to loved ones, to tell them that they were okay, to get information about onward movements and all of that. And so I think that there's something to be leveraged in terms of different actors or actors outside of civil society or aid providers that can help improve that not just the access and the use, but also the quality of the content. And I will say that education is a sector that I think really needs to be included in that. Because, you know, the youth, even in my, let's say, middle age, I'm always amazed at what youth can do. And actually, when I lived in Bogota, who helped me connect and really navigate that system were the younger people that I got to know and meet, because it's so intrinsic and you see that difference. And again, it's not to say that older people aren't using the tech in different ways, but there's something about building that into the educational programs that make it then easier to accompany people that may be introduced, you know, to different tech later in life. And that, to me, that is a really important thing about accessibility. It's also ensuring that
we're combating or let's say mitigating to as much as possible the exploitation that can happen. At the same time, recognizing that the communities that we work with, they are economic actors. They're people in their own right. They're not just accessing tech because of something that we have created or provided. And it's making sure that they can navigate that in the best way possible, and that they're not being exploited or used because those opportunities are coming through, humanitarian programs. So yeah, it does resonate. Yeah. En ese sentido de lo que mencionabas de desafíos, uno de los desafíos tecnológicos para llevar a contextos o lugares remotos o entornos complejos es el costo de la tecnología. Y en ese sentido, muchas veces los proyectos se ven porque no tienen el presupuesto para soportar la tecnología que quieren. Entonces termina uno buscando tecnología o libre o más barata, ¿sí? Un poco del ejemplo que estabas dando, Luisa, asumiendo unos retos adicionales. Yo no sé si en este tipo de cosas les ha pasado en cada una de sus organizaciones, ¿sí? Que por tema de presupuesto quisiera esta tecnología, son las necesidades del proyecto, pero no, me toca acomodar las necesidades del proyecto a lo que está la tecnología ofreciendo. ¿Cómo ha sido esa experiencia en estos proyectos? Por ejemplo, Diana, en el tema de cursos virtuales. Cuéntanos eso. ¿Tienes la super tecnología? ¿Te ha costado? ¿Cómo ha sido esa dinámica? Nosotros a todo lo que sea gratis, no, lo de una vez lo vemos, lo que se mueva, que sea gratis, de una vez lo queremos coger. Porque hoy hablaban en una cosa, y es que cuando se plantean en los presupuestos los proyectos hablando de tecnología, todavía la gente cree que solamente alquilar un computador o de pronto tener máximo un ingeniero de sistemas en algunos casos. Entonces creo que hay como una visión muy trasnochada del asunto de la tecnología. Y entonces esto hace que se tenga que explicar todo el proceso y pues que entonces sea como una discusión todo el tiempo de por qué esto vale o no vale, cómo puede manejarse estos temas. De ahí que nosotros cuando iniciamos hace muchos años, nos lo iniciamos por Telegram, que era la posibilidad de hacerlo gratis, era gratuito. ¿Qué nos pasa a nosotros? Nosotros no tenemos posibilidades de equipos también buenos. Las personas mayores tienen equipos con pantallas viejas, partidas. Y digamos que el acceder a tecnología de última generación ha sido para nosotros muy intuitivo, o sea, un poco como lo que decía el panelista anterior, que era, nosotros pues no somos deterministas tecnológicos en donde, bueno, yo alguna vez lo fui, pero ya me reivindiqué, ya me sané. Creí pues que la tecnología podía salvar al mundo y la tecnología no puede reducir la pobreza únicamente, ayuda, pero pues uno no tiene que ser determinista tecnológico. Pero en ese proceso de esa búsqueda de cuáles son como las fórmulas, nosotros lo que hicimos fue puro sentido común. Era como el problema que necesitábamos y siempre nos hemos ido por las decisiones simples. Y esas decisiones simples nos han hecho que pues utilicemos la tecnología para eso. Entonces ha sido no la tecnología buscando cómo, sino cómo y el problema buscando lo que pudiéramos arañar de la tecnología. Y pues por eso es que en este camino nos encontramos con Aima y nos encontramos con Jeffrey, y eso también hace que gente dura en tecnología pueda como abrir caminos para que uno pueda conocer más y ver cuáles podrían ser como las opciones de mejorar cosas. No, a veces nos reímos porque en algunas conversaciones o intercambio de experiencias, una cosa que uno hace en un camino muy largo se puede hacer muy fácil, ya, ¿no?
y nos da risa porque pues son desarrollos paralelos con inteligencias múltiples intentando solucionar problemas. Dejo hasta ahí. Gracias, Diana. Juan Fernando, ¿lo barato cuesta caro? Pues es decir, frente a la oportunidad, por ejemplo, de analizar la información, de mirar qué insights hay, de tener un sentiment analysis, de todas esas cosas, a uno, digamos que le da mucho pesar abrir la puerta, tener acceso a eso y no poderlo hacer porque no tiene la plata para tener el equipo y la gente y animar la red y todo lo que eso podría conducir. Pero y realmente es de verdad que una lástima porque el mundo digital ofrece muchas posibilidades, pero, pero hay que saberle, hay que invertirle y además también hay que acompañar a las personas en los territorios porque las personas con quienes estás desarrollando eso están poniendo mucho tiempo y el tiempo para ellos es tremendamente valioso. Están un poco haciendo un esfuerzo porque no es como cuando uno se sienta. Yo, por ejemplo, en mi apartamento llego y tal, prendo acá y me conecto. ¿Ya? Hay personas que para poder hacer exactamente eso les toca ir, les toca programarse, se les caen las llamadas, no están en un buen equipo. Entonces, hacer que toda esa posibilidad sea una cosa user-friendly es súper importante. Y eso necesita recursos. Pero realmente lo que eso podría generar, como bien decía Diana, en términos económicos, en términos de generar esos accesos es enorme. Entonces, a uno sí se le hace la boca agua y desafortunadamente pues no tiene los recursos para hacer esa segunda etapa que es tan importante. Gracias. Rubén, ¿cómo ves esas restricciones presupuestarias para tener la mejor tecnología? ¿Cómo ves ese impacto no sé si es el caso, ¿sí? De que al no poder acceder a esa tecnología te toque asumir otras alternativas? ¿Cómo está impactando Sí, eso tu proyecto? sí, la verdad, digamos, el acceso a la tecnología, yo necesito primeramente un equipo especializado. Referente a nuestra organización, como les comentaba, somos una organización pequeña, tenemos presencia en todo el departamento de Arauca y tenemos presencia desde desde Ipiales a Necoclí en una ruta de protección para prevenir el tráfico ilícito de personas. Y digamos, a veces se nos escapa mucho tipo de información que nosotros podríamos recolectar información, digamos, porque no contamos con los recursos financieros, tenemos limitaciones de financieras para tener un equipo o por lo menos tener una persona especializada en el manejo y en el uso de todas las herramientas tecnológicas, no solo para el levantamiento de información de las acciones que desarrollamos, sino también de cómo formular acciones comunitarias para que las comunidades y las poblaciones tengan accesos a esas herramientas. Tenemos limitaciones, digamos, la limitación más grande es el tema del acceso de Internet en diferentes comunidades y, digamos, eso tiene unos costos elevados. Es ahí, digamos, donde se tiene que pensar cómo dar una respuesta comunitaria a los temas de conectividad en los lugares de intervención que son de nuestro interés, que son zonas con extremas vulnerabilidades, donde habitan personas migrantes, personas desplazadas con unas características de vulneración muy fuerte. Y digamos, es ahí donde desde un enfoque humanitario tenemos que dar respuesta a un tema del acceso a la conectividad y al uso de herramientas tecnológicas como un mecanismo de incidencia. ¿Por qué? Porque las herramientas tecnológicas
nos permiten participar activamente como ciudadanos y a través de todas las herramientas tecnológicas que nos ofrece la Internet, digamos, podemos convertir a estos ciudadanos en unos ciudadanos con capacidades y que pueden ser sujetos también de sujetos autónomos para el restablecimiento de sus propios derechos. Gracias. Gracias, Rubén. Juan Fernando se excusa, se tiene que retirar, y muchas gracias a todos los panelistas. Nos quedan 9 minuticos bueno, pero antes para cerrar esta pregunta, Luisa, ¿cómo ha sido esa experiencia de tener que asumir una tecnología que no se quiere en un proyecto por restricción presupuestaria? It's a good question. I think going hand in hand with the budget is also the capacity to use the technology that often we see. So for example, a lot of maybe the big organizations like the UN organizations are investing in systems that then partners must be able to take on and to apply. And so it's not just the money to be able to put that system in place, but then to be able to hire the capacity or have the capacity to do it. And I think, if I'm honest, you know, there's a lot of talk about localization, and I think this event has been really good at capturing different voices. But one of the challenges, particularly with technology, is that the bigger fish, you know, can use the bigger technology. They can invest in those systems. They can develop new things, and that's going to be a real kind of reckoning if we want to ensure that responses are really local and listening to local people. And so some of the solutions that I found quite interesting. So on the one hand, yes, I've definitely been part of projects where we had this idea of doing digital cash, and basically we had to do it with Excel because that's what was available. But this idea of hub or cost sharing different types of tech for organizations either working on similar programs or in the same area, if we're talking about hardware or infrastructure, things like that, that can be a really interesting way to get around this issue of budget. And also I've found that positioning this kind of innovation or tech as an investment is also a way to maybe get donors to think about it slightly differently. I'll give you a really simple example, but this was many years ago when I first started in Uganda. So it was 2006, actually. Solar technology was just starting out. And we were working in camps in northern Uganda, and we were using generators and fuel, and, you know, people were talking about climate change, but, you know, still barely. And we realized that if we could actually spend the money on solar, we would save money throughout the life cycle of the project. And we could actually offer community members charging for their phones in a place where there was no electricity. And so it was a huge investment at the time, and we were a small organization with a small budget, but we made the case to say the returns on this investment will be huge. And one of the things we were able to document, which is really silly, but in this 2-year project, it seems silly, but we then showed that by having solar power and allowing, for example, community leaders and different members to charge their phones, we actually built a stronger relationship from the beginning because it was this trusted hub and a resource, this office, that then down the line, when we had to have very difficult conversations about, you know, armed conflict or unrest in some of the communities, because we had spent so much time, you know, chatting with them, they saw that office as a safe space, as a resource center. That simple investment in solar technology ended up building up relationships that made it much easier to interact with the community in the future. Interesante esa experiencia. Quisiera pasar son las últimas 2 preguntas, nos quedan unos 5 minutos, les pediría 1 minuto por respuesta. Me gusta, pero quiero irme con esta respuesta del panel, y es generalmente qué medidas, en casos en los que la tecnología falla, hay fuga de información, ¿sí?, propia de la organización, de pronto por un tema o alguien que quiera hackearla. ¿Qué medidas cada una de sus organizaciones toman para asegurar esa integridad y precisión, por ejemplo, de los datos? Y cómo, no sé si hay protocolos de cómo informarle a la comunidad de que eso pasó.
Yo no sé si a veces, yo digo aquí la cultura colombiana es coma callado. ¿Qué pasó? Espérese a que pase, a que alguien levante la mano y no diga nada, ¿sí? Que a veces culturalmente es muy marcado en ese sentido, ¿sí? Y no está la práctica de que se violó un protocolo y hay que reaccionar frente a eso. ¿Cómo es esa situación en cada una de sus organizaciones? Me gustaría comenzar con Rubén. Y bueno, te cuento, nosotros tenemos unos protocolos de confidencialidad de toda la información que se genere. Tenemos unos protocolos que nos permiten que toda esa información que nosotros recolectamos no tenga accesibilidad y no tenga formas de filtrarse. Y digamos, es parte, digamos, del reconocimiento y parte, digamos, de esa confianza que nosotros hemos construido en los diferentes sectores y en las diferentes comunidades que nos han permitido, digamos, poder seguir en este trabajo de recolectar información, de entrar a terreno sin ninguna dificultades y digamos, si tenemos unos controles muy rigurosos y prácticamente solo una persona que es la responsable es la que tiene esa función de salvaguardar todos los datos y toda la información que se genere desde nuestra organización. Gracias. Control bajo una sola persona. Luisa, ¿cuál es tu experiencia? Well, I mean, I think it's interesting because we spend a lot of time and now being based in Europe, but also working in countries, you know, we have GDPR in Europe, which a lot helps in some ways, but also means that people are clicking accept and we don't really understand the full implications of it. We talk a lot about data use and informing communities of how we use the data, but keeping or retaining the data and then disposing of it is something that we often see is overlooked. When it comes to kind of, let's say, hacking or misuse of data, I think there needs to be a dual approach. I think it's really interesting that you say in Colombia, you know, that people wait to have the hand raised or to be called on. There has to be an information of the community, but it has to be in a way that started from before there could even be a hack. So understanding how people like to communicate, what makes the most sense. And then for me, there's the community engagement part to make sure that people are informed and can take informed decisions. But then there's also the technical side of things, the actual, how do you shut it down? So I'm not a technologist in that sense, but I have colleagues and I work actually with a cooperative of independents. And we have a tech person in that team. And it's really important to have people who know those systems in and out, who then have the authority to shut it down or to take down functionalities when there's a breach. Because what I've seen is that, you know, it's all fine and good. We use these technologies. If something goes wrong, even something more innocent than a hacking, but let's say there's a bug or malfunction or flooding of information, the people who can take the decision to shut it down are pretty senior and they're usually not technology specialists. And so by the time the information gets to them or the protocols are followed, you could have a week go by and then the system is still there leaking data or sharing information, whatever. There has to be, you know, the panic button to be able to shut that down. And you need someone who then knows how to operate that panic button to do that. And I think that those two things together really need to happen quite quickly. And that information provision and sharing in a culturally appropriate way, but also that systems panic button, that really techie side of things where you say, shut it down. It needs to stop so that at least the breaches go down, you know, and that's where I think the foresight or thinking 5 steps ahead is really useful. Gracias, Luisa. Diana, tienes el cierre del panel. Sí, pues igual que Luisa, nosotros hacemos la primera parte que es poder explicar e intentar formar en el uso de datos a las personas. Cuando nosotros llegamos ya han aceptado, ya la información de todos los datos de ellos va volando por el mundo.
ya han aceptado de todo, de tal manera que pues intentamos formar en este tema. Nosotros también intentamos manejar el protocolo de uso de datos en Colombia, pero ahí se une a la pregunta anterior de Andrés, y es que nosotros como organización no tenemos recursos y no hemos logrado conseguir recursos de los proyectos para poder tener personas especializadas y un área que pueda manejar esto de manera correcta. Nosotros tenemos muchos vínculos con muchas organizaciones y entidades en Colombia, y esta información la entregamos siempre en base de datos que es propia de la entidad que financia. E intentamos que, por ser, como decía Luisa, un pez grande, pueda tener la posibilidad de tener recursos para tener esa área. Entonces entregamos y nosotros lo guardamos en nuestra... Y siempre le prometemos a la gente, es nuestra promesa de valor, que esta información solamente se utiliza en ese programa, se utiliza para ese tema, y que no tiene ningún, no se comparte con nadie más. Y es necesario en los procesos cada vez más incluir este tipo de procedimientos y de áreas y de especialistas para que esto pueda tener más seguridad. Pues muchas gracias, Diana, Luisa, Rubén. Andrés, Sí, me gustaría complementar algo por sobre supuesto. el Tienes tema. un minuto. Dale. Vale. Quería, digamos, dentro de nuestra experticia, nosotros tenemos consentimientos informados, que también esto nos permite tener mayor confianza con la comunidad en el tema del uso de su información, de sus datos, de sus registros fotográficos. Nosotros manejamos consentimientos, digamos, es donde nos autorizan el uso de su información. Entonces quería agregar, digamos, esa experiencia que hemos tenido también desde afuera hacia adentro, ¿vale? Gracias. Estupendo, Rubén, muchas gracias. Y qué bueno que haces este comentario, ¿no? Porque yo también siento que hay muchos temas de las normas asociadas, el tema de consentimiento informado de Europa, que es de los más avanzados, pero aún así yo siento que no hay un entendimiento de eso todavía, ¿sí? Uno se entusiasma mucho porque aparece un proveedor de datos o de tecnología con el logo de cumplo con el GDPR, ¿sí? Y muchas veces, pues uno dice, bueno, me voy con él, pero la forma o algunas cuestiones uno dice, bueno, pero sigue teniendo unos datos que no. Hay unos temas que todavía sigue desarrollando estas discusiones y evidentemente, pues Colombia, a diferencia de otros países de Latinoamérica, está avanzado en el tema, pero aún así la bajada a las organizaciones, ¿sí? Y a proyectos en comunidades locales, remotos, de fácil acceso, pues muchas veces estos protocolos se van perdiendo, dirigiendo cómo mantener esa columna vertebral. Yo creo que es uno de los desafíos. El otro tema que escuché del panel son los temas asociados a presupuesto, ¿sí? Que si bien pues el presupuesto es una variable y una restricción, pero pues hay formas también de asumirlo. Lo decían otro conferencista inicialmente, de posiblemente hacer outsourcing. De hecho, lo decía Chris Hoffman, no necesariamente, Diana, tienes que tener todo tu equipo dentro de la organización, sino muchas veces una organización buena, ¿sí? Que te apoye fácilmente en esto, pues es importante, ¿no? Otro de los desafíos... Por eso esta sí. amistad con IMAP. De acuerdo. Está el otro tema es generalmente el tema de doble vía, ¿no? Los desafíos tecnológicos ante uno diseña generalmente en cómo operar, pero en el caso de que se rompa esa regla o ese diseño, no se tiene un protocolo de cómo atacar cuando pase algo. Entonces, cuando dice Luisa, apague esto, sí, son reacciones que a veces evite el menor daño posible ante estas cosas, pero no pensamos mucho, y eso es un tema también creo que cultural de planeación, ¿sí? Frente a estos aspectos también de desafíos tecnológicos en esto. Y cierro con un tema que no es una visión de ni blanco y negro, sino es multidimensional. Entonces, todos estos aspectos, pues, son pues, importantes seguirlos discutiendo
preguntándonos y generando estos espacios. Entonces, nuevamente agradecerte, Diana, Luisa, Rubén y a Juan Fernando, que ya no nos acompaña, primero por estar acá y digamos, por compartir todas esas experiencias. Voy a pasar ahora a un tema de cierre de la jornada y luego le pasaré la palabra a Rogero, que es la persona que va a hacer las palabras finales. Yo tuve digamos, la tarea de decir, bueno, ¿cómo es un buen cierre ante tanta riqueza y un tamaño tan grande de temas, ¿no? Siempre nos enfocamos en el eje de la tecnología y lo abordamos durante estos 3 días en temas de marcos conceptuales, como Rania mencionándonos unos temas de cómo son las community engagement en los marcos ya establecidos, ¿sí? Ya hay manuales, ya hay documentación. También tuvimos la experiencia de ver ejemplos de tecnologías ya en el mercado, de cómo están teniendo esos reparos directamente en comunidades, como recolección de datos, temas de información geográfico, cómo aplicar alianzas estratégicas, y vimos también unos casos en el día 2 de aplicaciones de dichas tecnologías que sirven pues para respondernos a cómo estas innovaciones y aplicaciones nos permiten potenciar el involucramiento comunitario, ¿sí? Y yo quiero cerrar en ese sentido con 8 comentarios centrales que creo que es de ver todas estas discusiones. Y creo que voy muy en línea de lo que mencionaba Rania en el tema, es que todavía hay una comprensión limitada y diversa del papel de la participación comunitaria en el contexto humanitario. Y por ende, eso implica que hay una baja apropiación de estos marcos conceptuales, ¿sí? Entonces, creemos que la palabra, ¿sí? De participación comunitaria se entiende fácil porque pues, en español o en la traducción uno da a entender que el significado, pero el realmente bajarlo al nivel que debe estar comienza a generar una comprensión limitada y diversa que nos lleva a estar, por ejemplo, en comunidades con distintos marcos, no hay estandarización, no hay armonización de estos temas. Creo que la falta de datos para medir correctamente el impacto del uso o no de una tecnología innovadora en el fomento de la participación comunitaria es un problema, ¿sí? Es decir, creo que hay muchos temas de problemas en el diseño metodológico del uso, ¿no?, de la tecnología. Creo que uno se entusiasma y siempre dice, usemos esto, WhatsApp, usemos inteligencia artificial o ChatGPT, pero en el diseño no está un tema que le diga a uno que debe ser esa o no esa la elección de una tecnología. Y yo creo que es un tema que por la situación o en el sector en el que uno está, que está más en el tema rapidez, oportunidad, eso tiende pronto a estar en un segundo plano. Otro elemento de discusión que me parece interesante es la optimización de las intervenciones humanitarias. Y estas son unas discusiones, por ejemplo, con Jeffrey, que cómo hacemos para cada día medirnos o entender si yo intervine esta comunidad con este proyecto, con esta tecnología, con esta metodología, ¿sí? Esa optimización fue mejor que otra decisión que hubiera podido tomar. Entonces, ahí vuelve y aparecen los temas del trade-off entre oportunidad versus calidad. Y creo que esta optimización es algo que siempre tiene que estar dentro del radar. Y de hecho lo mencionan todos los manuales y los marcos asociados a temas de participación comunitaria, o los mínimos o los elementos mínimos para impulsar la participación comunitaria en contextos humanitarios. Creo que también hay que buscar la manera de abrir espacios a lo que yo llamo el sandbox humanitario, ¿sí? Cómo piloteamos tecnologías innovadoras de manera rápida, eficiente y que empoderen a la comunidad y no le hagan daño, por supuesto, ¿sí? O si le hicieron daño, cómo rápidamente reaccionar a que está en un marco de pilotaje, de experimentación, y que realmente no son las personas conejillos de laboratorio, sino al contrario, hacen parte propia de esa experimentación, que es lo que hace falta ahí.
para poder hacer este tipo de ejercicios. Y es entendible, cuando uno va a hacer una encuesta o una intervención y llegan muchas organizaciones, ¿sí? A experimentar y a pilotear, pues ahí es donde genera un tema también pues, de coordinación importante. Entonces ahí yo creo que es una falta de armonización de los marcos e indicadores para el entendimiento de este tipo de tecnologías innovadoras. Yo creo que otro elemento que se habló muchísimo es el de hacer visibles los beneficios de doble vía, ¿sí? Es siempre uno, como comunidad, saca cara de, oiga, logré llevar un chat GPT a tal población, ¿sí? Igual, ¿y cuál es el beneficio? Debería ser, ¿cuál es el beneficio de esa población? Y primero mostrar el beneficio de la población, de usar eso, y luego de la organización. Yo creo que el cambio de lenguaje en ese sentido se vuelve importante. Cualquier elemento de recolección de información, de ayuda, ¿sí? Marcar muy bien los beneficios de doble vía y hacerlos visibles son importantes, ¿sí? Eso, el status quo tiene que cambiar en ese sentido. Creo que el liderazgo se habló en el día 1 y el día 2 de liderazgo para la coordinación e integración de la participación comunitaria, ¿sí? Que se necesita nuevo liderazgo o un liderazgo apropiado para mover estos temas de participación comunitaria en zonas remotas o de difícil acceso, cómo lograr que la comunidad, entonces se necesitan buenos líderes, y yo lo resumo, un tema de que el liderazgo tiene que venir acompañado, o una de las condiciones del liderazgo es la empatía, ¿sí? Si uno es empático, yo creo que rompe esos esquemas, ¿sí? Acerca más al otro lado, ¿sí? Y permite pues que haya un involucramiento mayor. Y ser empático es difícil, y eso requiere, digamos, también pues atención en esos ejercicios de intervención. Creo también que se mencionó dentro de los marcos el tema de la teoría de metodología de evaluación, y de aprendizaje siempre son importantes en las intervenciones. Y por último, creo que la apropiación de estrategias que incentiven la participación comunitaria deben entenderse como un marco multidimensional. No es blanco ni negro, sino es una visión más holística, más de distintas dimensiones. De ese modo, IMAP está enfocado cada vez más en la participación comunitaria integral y en toda la respuesta. Somos una organización que busca facilitar y promover estos procesos. Sabemos que hay que seguirlos afianzando en todos nuestros proyectos. Es una tarea que estamos y seguimos mejorando cada día. Y como bien lo decimos, dentro de nuestro esquema son buscar mejores datos para mejores toma de decisiones. Creemos que en ese enlace el componente estratégico de promover la participación comunitaria está buscándola ser más participativa, inclusiva y potencializando las capacidades locales. Creemos que las comunidades deben tener la voz y estar en el centro de las iniciativas en su nombre. Ese es, digamos, un poco el resumen y cierre que quería darles a ustedes. De nuevo, pues agradecerles el tiempo, la paciencia y el entusiasmo que le han puesto a este seminario. No sin antes agradecer también a todo el equipo IMAP que estuvo trabajando en esta organización, a David y a su equipo, Dina, Karen y los demás que se me olvidan por mencionar, pues muchas gracias por todo este evento y este apoyo, y por supuesto a los traductores. En ese sentido le dejo ya la palabra a Rogero Mobilia, director regional de Naciones Unidas, de OCHA, y un gusto poder tenerte aquí, Rogero. La palabra es tuya. Muy bien, muchas gracias. Yo iba a duplicar mis agradecimientos siguiendo sus palabras, pero creo que ya lo agradeciste. Es un excelente resumen de lo que fue el día de hoy y también conectaste muy bien con los temas anteriores. Es un tema que estamos mezclando mucho, ¿no? Todos los temas se habla de la tan famosa y tan hablada inteligencia artificial hoy en día y cómo eso impactará en nuestro mundo de aquí a algunos meses, yo diría, tal vez años, pero posiblemente meses ya está impactando. Había un tiempo, y hablando de tecnología, antes de entrar en la temática para cerrar, agradeciendo a todos ustedes nuevamente, porque agradecer es un momento importante de reflexionar sobre todo lo que construimos. Había un tiempo en que se decía, soy ingeniero electrónico y desarrollador, y he trabajado en eso por mucho tiempo en el mundo humanitario, y nos decíamos que
la capacidad de la tecnología duplicar su poder era cada 18 meses, después llegar a decir que a cada 12 meses. Yo quisiera ver cómo están las leyes del mundo actual, porque yo creo que a cada algunos pocos meses, tal vez 3 ni 6 meses, esa evolución tan dramática y rápida que nos hace repensar en muchos elementos del ser humano. Vamos ahora a tocar en el ser humano. Y tocando en el ser humano, yo creo que nosotros humanitarios somos este grupo de élite, siéntanse orgullosos porque intentamos solucionar problemas de un gran número de gente que está en necesidad. Y trabajar con la AP, para usar el término en inglés, a pesar que estoy hablando en español, no es apenas como muchos piensan afuera de este mundo de una cuestión de una encuesta de servicios o de calidad de nuestros servicios, de nuestra entrega de nuestros productos a los que necesitan. Es mucho más que esto. Es encontrar y elevar sus voces. Es promover esa discusión holística, como tú bien hablaste, ¿no? Más amplia. El ser humano es un ser complejo, que tiene necesidades que a veces desconocemos, no solo las necesidades físicas básicas que queremos promover, pero también las necesidades humanas intrínsecas de un ser emocional, de un ser que reflexiona y se expande y quiere trascender. Y muchos, millones de personas en el mundo, en este momento que estamos hablando, no tienen esa capacidad de trascender. Entonces, levantar sus voces es nuestro papel. El papel de esos 20 panelistas que nos presentaron aquí, de todos los más de 500 personas que pasaron por este evento en los 3 días, porque tenían interés o en una sesión específica o en todo el contexto de la AP. Escuchamos nuevas tecnologías, escuchamos sobre provocaciones filosóficas que nos hacen pensar en cómo deberíamos mover con el mundo, escuchamos mucho sobre la tecnología y la innovación, y la pregunta es siempre esta: ¿cómo mejoramos a cada día a esta integración de los actores que se mueven a dar un apoyo, una luz, una esperanza a esos que necesitan en un mundo cada vez más complejo? Complejo por el propio crecimiento de la especie humana, por la cercanía que estamos nos poniendo, la presión que estamos poniendo en los cascos urbanos, en el medio ambiente, toda esta complejidad en la economía. Tuvimos una reciente pandemia, ahora tenemos una guerra de proporciones que puede llegar a mundial. Esperemos que no, pero el mundo está cada vez más complejo y nos obliga a pensar en soluciones tal vez complejas, pero yo quisiera decir como ingeniero que un problema complejo empieza a se dividir en pequeñas partes más sencillas. Y yo quisiera provocar ese tipo de reflexión en ese final, agradeciendo a IMAP por la iniciativa de poner 2 temas tan importantes en nuestra vida: la tecnología en beneficio de la población, en beneficio de nuestros servicios como humanitarios, para que podamos ofrecer, tal vez no la solución de las enfermedades crónicas, así la llamo, pero tal vez ser la aguja de la acupuntura que minimiza el dolor y el sufrimiento. Tal vez todas nuestras acciones a este nivel no estamos consiguiendo abordar los problemas que son generados en otros círculos. Quisiéramos poder solucionar, pero una vez que estamos en esta parte de todo un flujo de la vida humana, poner nuestro esfuerzo para empezar con la disminución del sufrimiento, empezar con soluciones innovadoras, mientras no tenemos condiciones mejores de proveer un servicio o una amplia atención de mejor calidad, y trabajar para que nuevas condiciones aconteçam y que esas nuevas condiciones nos permitan proveer un servicio, una atención, una entrega de aún mejor calidad y mayor eficiencia. Yo no voy a extender mucho más, yo creo que mis palabras eran más genéricas y de inspiración do que hablar de todo el trabajo y el esfuerzo de ustedes por organizar los paneles, las presentaciones, poner sus ideas, mostrar sus desafíos.
Y como OCHA tiene este mandato de trabajar en esta coordinación, en ese esfuerzo conjunto, yo creo que nuestro trabajo con el AAP colectivo seguirá fuerte. Tenemos una comunidad de práctica a nivel regional que se reúne a cada primeiro miércoles del mes, trayendo iniciativas, así que invito a los socios que aquí están, que participaron, que entren en contacto con OCHA, la oficina regional. Es fácil encontrar el email, es fácil encontrar el site para mostrar sus ideas, si quieren, mostrar sus iniciativas, intercambiar nuevas ideas. Tendremos un evento global que estoy seguro que muchos de ustedes estarán, será en línea a partir del lunes. Voy a decir en inglés HPNW para no me equivocar, porque están acostumbrados a esto. Creo que el link va a circular por ahí, seguramente ustedes están. Tenemos, y ahí vamos a tratar de AAP, vamos a tratar de otros temas importantes y sus conexiones, como el efecto del clima, la localización, que fue aquí muy bien mencionada. Muchas veces olvidamos los actores locales y deberían estar involucrados, porque têm esse conhecimento das comunidades, são componentes da própria comunidade que foi afetada. Então, trabalharemos isto nos próximos 15 dias, e depois teremos grande evento em Ginebra, del 24 al 28, nos encontraremos aí, se alguém que está nos escutando estará por allá. Aí, seguramente, esse é tema que vai estar aqui, OCHA vai seguir promovendo com vocês, y jalando más socios, más actores para seguirnos hablando de esta línea de acción, entre muchas otras que se hace necesaria para tener un mundo mejor, ¿no? Es eso que al final todos queremos. No está fácil, los desafíos son cada vez más grandes y la presión también enorme sobre nosotros. Donantes, presión financiera, presión por tener más gente trabajando donde deberíamos, todas las presiones, y qué bueno que tuvimos donantes aquí, que tuvimos organismos internacionales que tienen experiencias de diferentes lugares y Disculpa, Roger, estás mute. Sí, pero fue... dar un beneficio a los muchos que necesitan de nosotros. Muchas gracias y hasta un próximo evento. Muchas gracias por tus palabras. Bueno, feliz tarde para todos.